Saludos, amables televidentes. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevándole temas de orientación, temas importantes, temas de actualidad. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema sumamente interesante y de mucha importancia para ustedes, que es el tema de la temporada ciclónica, que es un periodo que tenemos que estar preparados para esos fenómenos naturales que se forman y que pueden poner en peligro la vida de ustedes. Así es que vamos a ver en el transcurso del programa varias imágenes de lo que son estos fenómenos naturales. Mientras vamos respondiendo algunas de las inquietudes que tienen que ver con este tema. Buenas tardes. ¿En qué consiste la temporada ciclónica, distinguido magistrado? Bueno, la temporada ciclónica es el periodo durante el año en que se forman los fenómenos naturales llamados depresión tropical, tormenta tropical, huracanes, y que la gente regularmente le dice ciclones. Es decir, que es el periodo durante el que se forman estos fenómenos. Naturalmente, como todo fenómeno, me imagino que tiene una fecha límite y una fecha de inicio. ¿Cuándo podemos decir, porque oigo en la prensa, recientemente estaba leyendo ahí en el periódico Acento, que hay ya unos fenómenos por ahí, ¿cuándo se inicia estos fenómenos? Bueno, precisamente por eso estamos llevando este tema de tanta importancia, porque precisamente en el día de ayer, el día 1 de junio, se inició la temporada ciclónica y dura hasta el 30 de noviembre de cada año. Es decir, que es bueno que los amables televidentes sepan que no es solamente en mayo, sino que ese periodo se prolonga hasta el 30 de noviembre. Pero esto no significa que antes de mayo o después de diciembre no se formen fenómenos atmosféricos. Se pueden formar, pero el periodo donde regularmente se forman es del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Ha habido algunos años donde se han formado ciclones incluso hasta en el mes de diciembre. Correcto. Pero el periodo regular es de mayo a noviembre. Muy bien, usted habla de, hay diferentes fenómenos, ¿verdad? Pero hay uno que es muy conocido, que son los famosos ciclones. A veces se habla del ciclón batatero con manera humorística. Mi pregunta es, ¿y cuáles son los motivos de estos famosos ciclones, la causa generadora de los mismos? Bueno, fundamentalmente la razón por la cual se forma una situación atmosférica es cuando la temperatura de la capa superficial del mar supera los 26 grados centígrados, es decir, que es una temperatura muy elevada, y entonces existe una zona de baja presión hacia la cual convergen vientos de diferentes direcciones. Entonces, el choque de esos vientos que están en diferentes direcciones es la razón por la cual se forman estos fenómenos atmosféricos. Es decir, que cuando la temperatura del mar, que regularmente los meses calientes, como son de mayo hasta noviembre, esos meses sumamente calientes, bueno, la temperatura de la superficie del mar está muy elevada. Cuando esa superficie supera los 26 grados centígrados y hay vientos en diferentes direcciones y chocan, entonces esa es la razón por la cual se forman esos fenómenos atmosféricos. Magistrado, yo sufro de presión alta, me llaman hipertenso y tomo mi pastillita, pero eso no tiene que ver nada con estos fenómenos. ¿Usted puede explicarnos? Porque hiper es súper, o sea, alta presión, pero ¿qué es una baja presión hablando en términos atmosféricos?
Bueno, una zona de baja presión es una masa de aire. Esa masa de aire, donde la presión atmosférica es más baja que la del aire circundante, es decir, el aire que está alrededor. Entonces, hay una gran masa de aire donde la presión atmosférica es menor que la del aire que circunda a esa masa. Y a eso se le llama una masa de baja presión. Oh, excelente. O sea que regularmente esa masa de aire que se forma naturalmente está cargada de agua, Sí. porque por la temperatura, la alta temperatura del mar, pues naturalmente se absorbe agua. Hay una evaporación. Exactamente, se va evaporando agua, hay mucha humedad y entonces esa masa de aire se forma precisamente por ese motivo, por esa baja presión que hay, esa masa de aire, entonces con un aire que tiene una alta presión a todo alrededor, eso entonces provoca muchas lluvias. Cuando yo fui estudiante de medio ambiente y en la parte de clases naturales, me hablaron de la atmósfera, la estratosfera y eso, pero básicamente esa baja presión, de acuerdo con lo que usted explica, está insertada en la atmósfera. Ahí me gustaría saber cómo se forma la baja presión dentro de la atmósfera. Bueno, regularmente cuando hay una masa de aire frío, que es la de baja presión, y una masa de aire caliente, que es de alta tensión, se encuentran y chocan. Entonces, ese choque de una masa de aire frío con una masa de aire caliente, entonces el aire frío empuja al aire caliente hacia arriba. Y cuando hay muchos vientos que van en diferentes direcciones, entonces ahí comienzan a formarse esos fenómenos atmosféricos que a veces son hasta muy peligrosos. Sí, nosotros tenemos historia de ello. Hay muchos que están inscritos como parte de los desastres y en países en vía de desarrollo como el nuestro, a veces por lo desalojado, ¿verdad? Porque se van las casitas volando que parecen chichigua y todo ese tipo de cosas. Además, hay diferentes fenómenos. Nosotros podemos recordar lo más reconocido del año 79, la tormenta David y Federico. Después vino otro que se llamaba George y así sucesivamente. En nuestro día más reciente, en el área del Caribe, sobre todo en Puerto Rico, en Cuba, aquí, en Haití, hemos sido víctimas, parece que la ubicación nuestra, pero después hablaremos de esa ubicación, diría yo, en medio del Caribe y el Atlántico. Yo quisiera, y para conocimiento de nuestros amables televidentes, ¿cuál es la diferencia? Porque hay una confusión. La gente confunde qué es un ciclón con lo que es un huracán, con lo que es una tormenta y lo que es una depresión tropical. Entonces, ¿pudiera usted darnos alguna explicación para educar en dirección a esos nefastos fenómenos de la naturaleza? Bueno, lo que pasa es que ciclón es el término genérico. Por eso siempre que hay una situación de esta naturaleza, un fenómeno atmosférico, la gente dice ciclón, pero el ciclón es el término genérico. Entonces, cuando los vientos son menores de 63 grados, 63 kilómetros por hora, que es lo menor, o menos de eso, o sea, hasta 63 kilómetros por hora, se denomina una depresión tropical. O sea que cuando los vientos son menores a 63 o llegan hasta 63 kilómetros por hora, se denomina depresión tropical. Cuando esos vientos aumentan de 63 y llegan a 118 kilómetros, entonces se denomina tormenta tropical. Y
el mayor ciclón es el huracán, que es cuando las tormentas son más violentas y son de más de 18 kilómetros por hora. Es decir, que la gente a todo le dice ciclón, porque es el término genérico, pero dependiendo de la magnitud de los vientos, entonces es que van a tener una denominación. Por eso es que aquí cuando hay cambio de gobierno, lo de un partido a otro le aplican el ciclón batatero. Sí, eso sí. Es que es más rápido ese. Magistrado, escúcheme. Entonces la depresión tropical es lo más sencillo. O sea que cuando a veces vemos que está lloviendo continuamente, pero no hace mucho viento, sino que el cielo está muy nublado, está lloviendo continuamente y por la noticia escuchamos que hay una depresión tropical. Estamos hablando de eso, que es la parte más sencilla, vamos a decir, del ciclón. Correcto. Entonces, cuando aumentan esos vientos, entonces se convierte en una tormenta tropical. Y si llega a más de 18 kilómetros por hora, entonces se convierte en un huracán. ¿Usted parece que trabajó ahí en el centro meteorológico? Pudiéramos decir entonces que existen categorías, pero eso lo vamos a ver en un próximo segmento. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche Orientaciones Diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones Diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642.
Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como le dije en un principio, con un tema sumamente importante, sumamente interesante y que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es el asunto de los fenómenos naturales. Realmente, y digo seguridad ciudadana en el sentido de que con una de estos fenómenos podría estar en peligro la vida de los ciudadanos. Entonces, por eso digo que de seguridad ciudadana. Entonces, con relación al asunto de las categorías, habíamos quedado en eso. vamos a seguir viendo las imágenes de estos fenómenos. Yo decía, Bernardo, que primeramente los ciclones dependen de la velocidad del viento, de a qué velocidad produce los vientos. Y decía que comenzaba con una depresión tropical, una tormenta y después los huracanes. Entonces los huracanes son la parte más peligrosa de los fenómenos atmosféricos, porque los huracanes ya son de 118 kilómetros por hora o más. Y de ahí es que vienen lo que son las categorías. O sea que cuando se dice que el ciclón es de categoría 1, es porque los vientos de ese ciclón están entre 120 y 150 kilómetros por hora. O sea, los vientos que produce ese fenómeno. Entonces se dice que el ciclón es categoría 1. Cuando los vientos aumentan de 151 a 180 kilómetros por hora, entonces se dice que el ciclón es de categoría 2. O sea, estamos hablando de una cosa monstruosa. No, y el que quiera saber lo que eso pero es, todavía que se monte más en un carro y se ponga 180 en la pista para que vea lo que es. Exacto. Pero aún más, cuando los pues. vientos son de 181 a 210 kilómetros por hora. Un carro de carrera. Decimos que estamos en un ciclón categoría 3. Cuando los vientos son de 211 a 250 kilómetros por hora, entonces estamos hablando de un ciclón categoría 4. Si estuvieran vivos había que buscar ahí a Adriano y a Luis Domínguez. Finalmente, cuando los vientos superan los 151 kilómetros por hora, decimos que... No, serán los 251. 251. Sí. O sea que cuando los vientos superan los 251 kilómetros por hora, entonces estamos hablando de un ciclón categoría 5, que es una cosa monstruosa, porque estamos hablando de que los vientos que produce este fenómeno natural, tú te imaginas, Bernardo, unos vientos a 250 kilómetros por hora. Es decir, que fácilmente esos vientos pueden voltear una patana. Coño, tienen una acción devastadora. No, eso tiene una fuerza terrible. O sea, que los vehículos salen volando. ¿Usted ha visto, magistrado, en alguna de esas fotos que hay árboles que lo saca de raíz y donde estaba la raíz pone las hojas y donde estaba el aire pone las raíces? Sí. Los árboles lo desprende, pueden ser árboles gigantes y esos vientos a esa velocidad de 250 kilómetros por hora, bueno, pues son unos vientos terribles. Entonces, y muy, muy peligrosos. Y esa casita de zinc, que usted no ha visto, que parece una cuchilla voladora. Sí, eso, por suerte, hace mucho tiempo que no hay un huracán de esa categoría, de categoría 5, sino que regularmente llegan a categoría 2 y a categoría 3. Pero un huracán de categoría 5 es un asunto devastador, un asunto muy, muy peligroso y que hasta una persona que anda en la calle fácilmente sale volando. Porque a una persona que lo sople un viento de más de 250 kilómetros por hora, oye, sale como una chichigua volando. Y saber que aquí hay políticos que son peores que sus huracanes cuando pasan por el estado. Entonces, Bernardo, tomando en cuenta la fuerza de los vientos, es que se le pone la categoría. Naturalmente, las instituciones encargadas de
los organismos internacionales encargados de vigilar esos fenómenos son los encargados de establecer las categorías. Correcto. O sea, que ellos miden la velocidad de los vientos. Hay un centro muy cerca de nosotros geográficamente que está en Miami. Sí, porque por ejemplo el Centro Meteorológico Internacional tiene sede, o sea que el centro oficial está en Ginebra, que es el Centro Internacional Meteorológico. Por excelencia. Entonces hay en Miami y en diferentes sitios hay sede de ese centro. Se han mejorado mucho los pronósticos. ¿Usted se acuerda de los programas de Freddy, magistrado, que decía con una sombrilla, puede que llueva, puede que no llueva, porque aquí a veces teníamos personas que no le daban un seguimiento ni se orientaban con la parte científica y el origen de estos fenómenos? Pero bueno, quisiera yo preguntarle, ¿o qué usted entiende, ya que usted conoce bastante del asunto, qué orientación, qué consejo adecuado, que ya estamos en esa época, se le puede dar a los ciudadanos, a los amigos televidentes, para que tomen las medidas preventivas y para que estén debidamente encauzadas ante la ocurrencia de uno de estos fenómenos, que ya como usted señaló, son de 4 categorías y cada uno afecta, ¿verdad?, de 5 categorías. Y cada uno afecta, ¿verdad?, dependiendo de la intensidad, etcétera. Entonces, me gustaría que usted orientara, porque déjeme decirle, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ¿eh? Sí. Oye, Bernardo, el asunto primeramente, antes de responder esa inquietud, el asunto de los pronósticos, tú sabes que el asunto de la lluvia tiene que ver mucho con probabilidades. Y entonces eso se maneja en base a probabilidades. Es decir, que cuando se dice que las posibilidades de lluvia son de un 50%, no necesariamente tiene que llover. Sino es que hay una posibilidad de un 50% de que llueva. Incluso puede haber una probabilidad de 99%. Y hay un 1% de que no llueva. ¿Usted se acuerda cuando estudiábamos eso en estadística? Claro. Si P implica Q. Claro. Es decir, es como por ejemplo que si tú juegas en la Lotería Nacional, que son 100 números, tú juegas 99 números y te pelaste. Y porque faltó un número que tú no jugaste. Increíble. Entonces, y tú dirás, bueno, pero eso puede ocurrir. Sí. Entonces, por eso pasa con las probabilidades, de que a veces meteorología dice que hay una probabilidad de se produzcan aguaceros, pero entonces no llueve y sale el sol, porque eso está calculado en base a probabilidades, no necesariamente porque se diga que hay un 70%, un 50%, el porciento que sea, de posibilidad de lluvia, quiere decir necesariamente que va a llover. Muy bien. Puede ser que no llueva. O sea que es un pronóstico reservado en base a las estadísticas. Sí. Entonces, con relación a las orientaciones a los amables televidentes, tenemos que dividir esas orientaciones en 3 aspectos. El primer aspecto es antes de que se forme el fenómeno, porque tú sabes que la gente espera lo último y no debe esperarse lo último. Debemos comenzar primero antes de que se forme un fenómeno. Eso es preventivo. Exactamente. Durante el fenómeno y después que el fenómeno haya transcurrido. Antes, durante y después. Exactamente. Primero hay que tomar en cuenta antes de que ocurra. Segundo, durante, es decir, en el momento que está ocurriendo el fenómeno. Y posteriormente, después que pase el fenómeno. Que es muy importante, Bernardo, saber, porque a veces la gente dice que ya pasó porque ve que no está haciendo brisa. Y resulta que el ojo no ha pasado. No. Entonces... Excúseme, te habló del ojo. Sí. Yo nada más conozco algunos ojos, dígame, explique ese ojo. No, vamos a ver más adelante la parte que está compuesto un huracán. Entonces, la gente ve que no está haciendo viento y cree que ya pasó el huracán. Y después resulta que viene
la parte más peligrosa, y ahí entonces el ciudadano se encuentra con un problema. Entonces, por eso es sumamente importante saber estas tres etapas, vamos a decir, antes del fenómeno, durante el fenómeno y después del fenómeno. Y sobre todo, entonces, ser responsable en darle seguimiento a las instrucciones que sabiamente y en base a la experiencia emanan de los organismos. En tal sentido, ¿puede usted decirme ante esta ocurrencia cuáles son los organismos o entidades oficiales a cargo de ayudar en la orientación adecuada y en prevención y corrección de estos nefastos fenómenos? Sí, primeramente, Bernardo, tenemos que decirle a los amables televidentes que antes de que ocurra un fenómeno, lo primero es estar atento a los informes de los organismos correspondientes, los organismos oficiales correspondientes del Estado. No llevarse de rumores, sino que el ciudadano tiene que estar atento a los informes que emitan los organismos oficiales que tienen que ver con estos fenómenos. Primeramente, debe tener los alimentos básicos. En su casa, tener los alimentos básicos, no ponerse loco comprando, haciendo compra. No, los alimentos básicos. Si es posible, comprar un radio de batería, por si se suspende la energía eléctrica, poderse informar del fenómeno a través de la radio con batería. Una linterna, que es sumamente importante si el fenómeno es de noche, para poder estar dentro de la vivienda o poder caminar. Ahí no se pueden manipular los celulares. Exactamente, o sea que tiene que tener una linterna, es sumamente importante, tener los alimentos básicos, tener un radio de batería y si es posible, si hay posibilidad de proteger los ajuares de la casa y proteger la vivienda. Eso es antes de que ocurra el fenómeno. Es decir, que si ya se ha dado informe de que viene un fenómeno, pero todavía no ha llegado, entonces ahí es que hay que comenzar a hacer todas las medidas preventivas. Lo que usted dice es desde el punto de vista de las viviendas, domésticos, pero en cuanto a las empresas, que sobre todo aquellas que tienen cristales, yo veo que hay unos bajantes y lo bajan, que son como, se ponen, ¿verdad?, protectores, y regularmente esos protectores, ¿verdad?, magistrados, se ponen en el momento previo porque después que ya los cristales están rotos, no tiene ningún sentido ponerlos bajantes. O sea que aquí la gente suele poner candado después que le roban. Entonces es bueno que sepan que si se anuncia, estar atentos, y esas empresas, sobre todo las que tienen cristales, que realmente procedan antes de, ¿verdad? Exacto, hay que proteger las propiedades antes de que el fenómeno llegue. Ahora bien, si ya el fenómeno llegó y estamos en el fenómeno, lo primero es obedecer a las órdenes de las autoridades. Si hay que evacuar el lugar, usted no puede oponerse a evacuar el lugar, porque estamos hablando de vidas humanas. Es decir, que usted no puede tomar en cuenta las cosas materiales. Hay gente que le dicen que se alejen de los ríos y arroyos, entonces se ponen traje de baño y otro día no se han bañado. No. Primero, no apegarse a asuntos materiales, porque la vida es lo más importante. Como tú dices, Bernardo, no estar cerca de río, arroyo ni cañadas, porque en un momento tú la puedes ver que no tiene agua y de un momento a otro se aparece un ventarrón de agua y te lleva un río, te lleva un arroyo, te lleva una cañada y tú pierdes la vida. Y la tercera etapa es cuando ya el fenómeno ha pasado. Correcto. Que es que las personas deben cuidarse de no pisar alambres eléctricos en la calle. Correctamente.
porque usted pisa un alambre eléctrico en la calle que usted cree que no tiene energía eléctrica, que no tiene corriente, y resulta que lo mata de un Y no corriente. le pasa nada, no, pero lo vuelve un chicharrón. Sí, entonces es sumamente importante eso, de que usted, después que pase el fenómeno, que usted tenga mucho cuidado con, y tener cuenta también con los árboles que quedaron, que se están desprendiendo, los postes eléctricos. Correcto. O sea, no acercarse a ese tipo de objetos que pueden ser peligrosos para la vida. No, y también las personas que viven cerca de las presas y esas, porque tienen desbordamiento. Tienen que tener mucho cuidado. Sí. Vamos a hacer una segunda pausa y de inmediato regresamos con ustedes. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera, yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Decíamos anteriormente que hay 3 etapas de las orientaciones que tenemos que darle a ustedes, que son antes del fenómeno, durante el fenómeno y después del fenómeno. Pero se nos olvidó decirle que después del fenómeno es sumamente importante no solamente cuidarse de no pisar tendidos eléctricos, sino que también es sumamente importante hervir el agua, Bernardo. Correcto. El agua para tomar debe ser hervida, porque esa agua está muy contaminada, porque la gente piensa que el agua lluvia no tiene microbios, y es un error. Esa agua que viene de esos fenómenos naturales están muy contaminadas. Entonces es sumamente importante que se hierva el agua.
Sí. Pero también además de hervir el agua, evitar que en los patios se acumule agua, Correcto. porque esa agua acumulada produce muchos mosquitos. No, que puede generar precisamente entonces otro problema. Exacto. Que hay, así que vienen los problemas de la chikungunya, El dengue. el dengue, y entonces pasamos de un problema a otro por el estancamiento. Entonces, limpiar lo más posible toda el área de la vivienda, el frente, el patio, todo, y que no haya ningún tipo de agua acumulada. Eso es sumamente importante, porque esa acumulación de agua, cuando esa agua comienza a descomponerse, entonces ahí vienen los mosquitos y los problemas. Sí, también en el tema, magistrado, cuando usted hablaba de los organismos, hay uno que está muy bien señalado, que tiene una hoja de orientación y protección y ayuda, que se denomina el COE. Ese organismo realmente me gustaría que usted desarrollara, porque a la verdad que en los últimos años, en las últimas fenómenos atmosféricos, se ha desarrollado una eficiente labor que debe ser a través de este programa reconocido, tanto así que su director se mantiene, el general Méndez. Entonces me gustaría que usted se explayara un poquito valorando esa acción de ese organismo. Sí, realmente es así, Bernardo, como tú acabas de decir, pero volviendo a la inquietud anterior, es sumamente importante mantener la higiene, es decir, que después que el fenómeno pase, tratar de hervir el agua, de no tener acumulación de agua en los patios, mucha higiene personal. Si hay niños, mantener a esos niños alejados de agua contaminada, si los alimentos, cocerlo bien, o sea, hay una serie de cosas. Y esos organismos que tú mencionas, el COE y también la UNAMED, dan brochures de orientaciones. Esos brochures son sumamente importantes. O sea, que los organismos fundamentalmente, que tú me hiciste la pregunta anteriormente, que tienen que ver con estos fenómenos, son el COE, que es el Comité de Emergencia, que ha hecho una eficiente labor, y por eso, como tú decías, todavía el director de ese organismo que está en función, el general retirado Juan Manuel Méndez, o sea, que ha hecho una labor extraordinaria, y él está ahí de hace mucho tiempo. Correctamente. Entonces, que es una función pública, lo que quiere decir que el presidente lo ha dejado ahí reconociendo el trabajo que él ha realizado. Sí, porque esos son organismos que no pueden politizarse, son organismos que determinan la continuidad del Estado en función institucional, porque se trata de salvar vidas y cuidar propiedades. Y otra cosa también, magistrado, es que se debe actuar con un espíritu de desprendimiento y cristianismo en cuanto a uno no solamente querer protegerse uno, o sea, uno debe llevar a cabo una acción comunitaria y ponerse al servicio, porque está la defensa civil, pero en situaciones como esa todos debemos ser defensa civil, y después que usted resuelve el asunto en su casa, piense en el vecino. O sea que también es bueno que tengamos esa voluntad de servicio y de amor por nuestros hermanos. Además del COE, Bernardo, también tenemos que mencionar la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMED. O sea, que la sigla de UNAMED es Oficina Nacional de Meteorología, que también ha sucedido lo mismo que con el COE. Todavía la directora de la UNAMED es la misma que estaba anteriormente. Es decir, que se ha reconocido a esa señora por su eficiente labor. La señora Ceballos. La señora Ceballos. Y entonces no se ha tomado en cuenta su filiación política, sino que lo que se ha tomado en cuenta es el trabajo que ella ha realizado.
y por eso ella todavía se ha mantenido en esa función pública como directora de la ONAMED. Es decir, que el COE y la ONAMED son los organismos oficiales encargados que tienen que ver con los fenómenos naturales y a nivel local aquí tenemos también a Francisco Arias. Que sí, no pero podemos... ya sale la defensa civil. Sí, pero ya que ellos ayudan bastante en sí, eso. la función de la defensa civil es otra. Pero sí. los organismos que tienen que ver con los fenómenos naturales, es decir, orientar a la ciudadanía, son el COE y la ONAMED. No, yo digo la defensa civil porque ellos también en ese momento, la defensa civil es una colaboradora. Exactamente. Porque en el COE, en el comité está formado por varias instituciones. Correctamente. Y la defensa civil es parte del COE, pero que la función ya de defensa civil es fundamentalmente ayudar a los ciudadanos antes, durante y después de los fenómenos. Muy bien. Es decir, que la defensa civil, como su nombre lo dice, defensa civil, lo que hacen es ayudar a que los efectos de esos fenómenos sean lo menor posible. Hay otros elementos, magistrado, que de alguna manera son importantes saberlo porque las personas a veces no identifican y a veces hay huracanes o ciclones que se llaman, por ejemplo, David y Federico. Pero hay otros que se llaman George, hay otros que se llaman Mari. Una pregunta, y me despierta la curiosidad, ¿quién le asigna los nombres a los huracanes? Bueno, a veces vemos los nombres de los huracanes y a veces uno dice, pero bueno, ¿y por qué se llama se llama así? Por ejemplo, David, Federico, María. Entonces, la Organización Mundial es una organización mundial que dijimos que está en Suiza, es la encargada, Suiza, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial, que está en Suiza. Entonces, es la que se encarga fundamentalmente de esos nombres. ¿Qué toman ellos en cuenta, magistrado? Sí, antes de seguir desarrollando esa pregunta, vamos a hacer una última pausa y de inmediato regresamos. Muy bien. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio. Venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina. Alineación y balanceo computarizado. Venta de todo tipo de accesorios para su vehículo. Con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salame. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera!
a tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa. Propietario vende casa 1126 con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con un tema sumamente importante, sumamente interesante, que es sobre la temporada ciclónica. Y decíamos anteriormente, antes de la pausa, que la organización mundial, una organización mundial, meteorológica mundial, es la que se encarga de ponerle los nombres a los ciclones. O sea que cuando hay un ciclón que se forma, entonces esa organización es la que se encarga de asignarle los nombres. Y decía Bernardo que toman en cuenta, que se toma en cuenta para asignar un nombre. Bueno, lo que se hace, Bernardo, es una lista de los posibles fenómenos atmosféricos que se van a producir durante un año. Entonces, esa lista se ponen los nombres en orden alfabético, comenzando por la A, B, C, D, y en la medida que se va formando, es decir, que el primer fenómeno que se forme comienza con letra A, suponiendo que le ponen Ana. Entonces, usted dice, bueno, ¿y por qué le ponen Ana? Bueno, porque el primer nombre que había en la lista era Ana, y fue el primero que se formó. Entonces luego viene, cuando se forma el segundo, con la B. Que no le pongan el nombre mío, yo soy Bernardo. Por ejemplo, le pueden poner Bernardo. Ay, no. Ciclón categoría 1, para que no sea muy mal. Así más o menos pasable. Entonces, si se forma el tercero, le ponen con la C, Carmen, suponiendo que la lista esté Carmen. Es decir, que esa es la forma en que se van poniendo los nombres. Podemos decir entonces que es un asunto en base al alfabeto. Exactamente. De la A a la Z, pero yo nunca he oído un ciclón que se llame zapato. No. Lo que pasa es que tendrían que formarse... En la Z ya. Son 28 letras. Sí. Tendrían que formarse 28 fenómenos atmosféricos. Yo creo que 28 es demasiado. Bueno, no, 28 entonces, ya es una locura. Entonces, esa lista que se prepara comienza con letra A y naturalmente el primer nombre con letra A y así sucesivamente. Es decir, correcto, que esa es la forma en que se van asignando los nombres a los fenómenos atmosféricos. Importante, yo creo que se ha llevado una explicación y un desarrollo completo de un tema tan interesante y más ahora que ya hemos entrado en la temporada de los fenómenos atmosféricos. Yo creo que este programa de orientación diversa no solamente procura expandirse en función de temas propiamente teóricos en cuanto a elementos académicos, etcétera, sino que, como podemos ver, siempre estamos a tono con lo que está pasando, y más ahora en esta temporada que pudiera ser complicada, porque cuando hay el precedente de una sequía, regularmente pueden producirse fenómenos no previstos en virtud de que tenemos una descomposición en lo que se llama la capa de ozono y el medio ambiente y la atmósfera. Yo creo que
Ha sido una idea muy sabia de que se haya puesto por los organizadores de este programa de orientación diversa una verdadera orientación cargada de diversidad. En ese sentido, usted habló de los huracanes, pero los huracanes, magistrado, tienen diferentes partes. ¿Cuáles son las partes que forman un huracán? Bueno, como dijimos, Bernardo, que los huracanes depende de la velocidad de los vientos y de ahí están lo que son los huracanes categoría 1, categoría 2, categoría 3 y la máxima categoría que es la categoría 5, que es cuando los vientos superan los 251 kilómetros por hora. Ahora, ¿cuáles son las partes que forman un ciclón? Bueno, el ciclón... Un huracán. Son dos partes fundamentalmente, que es la banda nubosa, que puede ser de una gran extensión de kilómetros cuadrados. Pero nada de música con la banda gorda. No. Eso es una banda nubosa llena de agua, cargada de agua, que puede tener un área de kilómetros, pero no de 1 kilómetro, 2 kilómetros, de cientos de kilómetros. Puede ocupar la isla. La isla completa. Es decir, de cientos de kilómetros. Depende de la categoría y depende. Entonces, esa es la banda nubosa, pero en el centro está lo que es el ojo del huracán. Que yo se lo pregunté ahorita. El ojo del huracán, en la parte central. Entonces, esa parte central que se ve como si estuviera vacía, que no se ve prácticamente nube, que es donde... Como un claro que hay ahí. Como un claro, exactamente. Pero es que los vientos están a una velocidad tan elevada que deja un espacio vacío en el medio. Sí. Entonces, ese espacio vacío es el ojo del huracán. Pero esa es la parte más peligrosa del huracán. Ahora que usted habla del ojo, yo he visto cuando lo presentan en los medios visuales, así medios televisivos como este, que hay como algo que va girando. Entonces pudiéramos decir que en torno a ese ojo hay una traslación y una orientación. ¿Qué orientación? ¿Qué usted puede decirnos en eso de rotación y traslación? Bueno, gira igual que la manecilla del reloj. Sí, o sea, lleva una función giratoria igual que la manecilla del reloj. Que es la rotación. Sí, pero estamos hablando de una velocidad extraordinaria. No, como una licuadora. Sí, no, peor que una licuadora. Eso va a una velocidad. Entonces, esa parte, el ojo del huracán, por eso es que a veces la gente pasa primero una banda nubosa y atrás viene el ojo del huracán y la persona cree que el huracán pasó. No, y el ojo es el duro. Y ahí es que está el peligro, porque entonces el ojo es que destruye todo. Sí. O sea, que es la parte más peligrosa. Es y ahí decir, entonces sería ya la traslación cuando la capa con todo pasa de un espacio a otro. Exactamente. Bueno, Bernardo, hemos llegado al final de nuestro programa Orientaciones Diversas con este tema sumamente importante. Entonces será en otro programa que traeremos para ustedes un tema tan importante como este. Hasta la próxima.